voy a empezar a grabar. Una fortaleza y bueno, Sí, claro. también el tema del embarazo, ¿no? De que no puede tomar nada que dañe a la bebé, Sí, entonces sí, sí. creo que le Viste que dieron hoy salió lo paracetamol, de lo del paracetamol, que salió que en Estados Unidos, lo bueno, no sé prohibieron. si lo han limitado, lo prohibieron por el tema de que puede tener incidencias en los síndromes del espectro autista. Mira, bueno, no tenía Así idea. que bueno, Acá tratamos de sí, tomar lo menos posible, pero cuando sí. son Y pero bueno, emergencias hay veces así, que, y sí. y lo del Y asma, bueno, olvídate. Lo del asma era paf, paf, y ahora sigue con corticoides, y bueno, y yo ya, a ver, es una cuestión también con los hijos en donde uno en un momento tiene que soltar, porque es una cuestión de la biografía de ella. O sea, sí. fuma. Mi hijo fuma. Oh, peor. Claro, claro. Tenemos Es todo antecedentes el... en la familia. Vos sabés que justo mi hijo me pidió algo para las rinitis de esta ¿Mm? época, Ujú. porque él empieza así, hace rinitis, 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 y llega un momento que se le desencadena la crisis. Ujú. Nada, quedé en ver qué le podía preparar para que lo vaya trabajando. Ahí me, ahí me voy a Buenísimo. fijar dónde está su luna. Dale. Y también hay un producto de Jus que es la crema de tea tree que se usa para la sinusitis Ah, sí, con el óleo 31. Sí, yo lo he usado un montón. acá, Ajá, ahí. en estos puntos, al lado de la Ajá, nariz, de las aletas. exacto. Ajá, ahí. Ahí, ahí. Es Titri y buenísimo. óleo 31. Ajá, ajá, La crema y el perfecto. óleo. Cuando Y era bueno, chiquitito, yo le ponía el tomillo y le ujú, cerraba el pecho, el tomillo. Sí, mirá. Bueno, por ahí le ahora no lo sirva puede ni entonces la de oler. Tito. Claro. Listo, ahí voy a probar. Fíjate, ¿viste? Porque tiene otras cosas la de Titri. Y es refrescante también. Claro, Y bueno, hay genial, que verle unas genial. florcitas. Después le vemos Sí, las florcitas. ¿Cómo ahí andan lo Grace vemos. y Yara? Ponerlas que las vea todas. Estamos hablando de el tránsito del eclipse. La semana pasada dio tremenda. No sé Sí, yo ustedes. tuve una recaída, sí, tuve una recaída en mi cuadro gripal la semana Mira. pasada. Ujú, Eh, Así que sí, dolor físico también, pero bueno, eso ya es ujú. más allá de la edad, digo, no puedo, por ahí te dicen "Ay, los años", pero no, tenía que ver con, aparecían dolores físicos en lugares que, pues decía, ¿por qué me duele acá? De pronto y después de pronto se iban, rarísimo, Para mí pero ha sido, y bueno, y es todavía como un buceo así hacia las profundidades, pero mal. mm, Sumergirme así hasta allá al fondo. mm, Y bueno, de tanto físico como mental, emocional. Así sí, lo que bueno, emocional. vamos a salir nuevas de todo esto. ¿Pudieron leer lo que les mandé? Algunas consideraciones, ¿sí? Sí, yo sí. Buenísimo. Eso es uno de los textos fundamentales de Bach. Él no dejó mucho por escrito de él, sino que lo que tenemos son cartas que escribía a sus colegas, material que recopilaba su asistente, que era Nora Wicks, conferencias que daba. Y bueno, esta es una de las más importantes, por eso quería que la leyeran y les hice este multiple choice, que está buenísimo. Entonces, si les parece, Ah,
¿Cómo? una cosita. Sí. Eh, Tuve dudas en el primer cuestionario, en la pregunta número 3 creo. Y en la otra etapa del cuestionario, Sí. en la número 5 que habla de lo similar, repele a lo similar, ahí Ujú. es como que pedía una definición, lo interpreté así, y no Sí. sabía, me tuve dudas con esa respuesta, porque me pareció en un momento que ninguna de las opciones coincidía con la pregunta, pero bueno, A veces son engañosas las son unas preguntas. dudas. Claro, entonces me quedó la duda, pero Bueno, no hay del primer problema. cuestionario, del primer cuestionario fue la número 3 y en el segundo cuestionario la número 5 que estuve ahí como no dudando, sino que me parecía que la pregunta no era muy, no tenía una respuesta directa o coherente con la pregunta. Eso ¿Mm? me pareció a mí. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a resolver ahora. Lo que vamos a hacer es que voy a presentar el texto y vamos a leer un párrafo cada una. Somos 5. Em, Acá tengo que encontrar. Acá. Bueno, quiero ver cuántos párrafos son. Serán largos. Pero vamos a leer acá. Es una salud perfecta. Entonces, vamos a leer solo estas 2 primeras páginas. Voy a empezar yo. Vamos a leer 5 párrafos cada una. Entonces, ¿ven bien, chicas? Sí, Flor. ¿La agrando un Se puede, poco? se puede agrandar la letra haciéndole zoom a la Ahí pantallita. está, Si están con el celu. ahí está, A ya ver, la. acá entra en la pantalla. Perfecto. Ahí lo agrandé. Entonces empiezo yo. Gracias. No, de nada. Yo las voy a ir desmuteando a medida que vamos continuando. Entonces, esto fue una conferencia que dio Bach en 1930 y escribió para la revista Homeopathic World. Él escribía para esta revista periódicamente porque, ¿qué pasa? Él se estudió homeopatía y trabajó muchos años en el Hospital Homeopático de Londres. Y él seguía, como que continuó la labor de Hahnemann. Hahnemann fue el padre de la homeopatía. Entonces, fue el de donde se inspiró también Bach para su trabajo con la terapia floral. Es un texto poco conocido. Entonces dice, para comprender la enfermedad, su finalidad, su naturaleza y su cura, en parte debemos comprender la razón de nuestra existencia y las leyes de nuestro Creador en relación a nosotros. Es esencial ser conscientes de que el hombre tiene 2 aspectos, uno espiritual y uno físico, y que de estos dos, el físico es infinitamente menos importante. Bajo la guía de nuestro ser espiritual, nuestra vida inmortal, el hombre nace para adquirir experiencia y conocimiento y para perfeccionarse a sí mismo como ser encarnado. Aquí habla de 2 cuestiones fundamentales. Primero, comprender la razón de nuestra existencia, las leyes de nuestro Creador. Él siempre se refiere a que necesitamos estudiar la naturaleza humana. La naturaleza, el estudio de la naturaleza y también de la naturaleza del ser humano. De los aspectos espiritual y físico, y que el físico es menos importante, decía él, porque la enfermedad tiene una causa que siempre tiene que ver con lo emocional y mental. Entonces, ir a las causas es ir a esos planos.
que el hombre nace, también es importante esto, de su filosofía, de que nacemos para adquirir experiencia y conocimiento. La Tierra es una escuela y tenemos grados en esa experiencia, en ese aprendizaje. Él también decía que no importa en el grado en que estemos, ni lo que estemos haciendo, ni a qué nos dediquemos, no importa que cada uno tenía que lograr ser fiel a sí mismo y expresar esa esencia y que ese era el secreto para mantener la salud, ser fiel a uno mismo, no importa en el nivel en el que estemos, sea evolutivo o en este plano, en esta escuela, no importa qué profesión, a qué nos dediquemos, esas son cosas que me interesa recalcar. El cuerpo físico solo, sin comunión con el espiritual, es una concha vacía, un corcho sobre las aguas. Pero cuando hay unión, la vida es alegría, una aventura de interés apasionante, un viaje que trae felicidad, salud y conocimiento. Justamente decía que la enfermedad surge cuando nos separamos, nuestra personalidad se separa de nuestro yo superior o de los dictados de nuestra alma. Entonces, mantener esa unión, esa comunión con lo espiritual es fundamental. Y acá también empieza, como con las etapas de evolución del ser humano. Dice, nuestra evolución empezó como un bebé recién nacido, sin conocimiento y con todo el interés centrado en sí mismo. Los deseos se limitaban a la comodidad, la alimentación y el calor. Esta sería una primera etapa evolutiva del ser humano. O sea, pasamos siempre por esos estadios. Al principio es una etapa más de egoísmo, en el buen sentido, ¿no? Que nos preocupan las necesidades básicas, que hay el interés está centrado, es más egoico. Esa sería una primera etapa. Muchos estamos en esa etapa mucho tiempo. Esta etapa no tiene una cantidad de años, digamos. Todos la hacemos en momentos diferentes. Entonces, primera etapa. Nuestra evolución empezó como un bebé recién nacido, sin conocimiento y con todo el interés centrado en sí mismo. Los deseos se limitaban a la comodidad, la alimentación y el calor. Luego, a medida que avanzamos, segunda etapa, viene el deseo por el poder y las ambiciones terrenales. Etapa de la ambición, le llaman. Esta etapa también es normal en el desarrollo, como que necesitamos atravesar por ese deseo de conquistar cosas, de tener cierto estatus, conquistar el mundo sería. Esa es la segunda. Y por último, dice, después viene el momento decisivo, el nacimiento del deseo de estar al servicio de otros. Y entonces comienza la batalla, porque en el curso de nuestra evolución posterior tenemos que transformar el yo en desinterés, la separación en unidad, para lograr todo el conocimiento y experiencia que el mundo pueda enseñarnos, y así cambiar todas las cualidades humanas en sus virtudes opuestas. Este trabajo evolutivo surge cuando a nosotros como seres humanos nos surge la necesidad de servir. Es una etapa también, que también ocurre en diferentes edades, ¿no? Y es el deseo de dar lo que hemos aprendido, nuestro bagaje, ya sea de conocimiento, de todo lo que tenemos, ponerlo al servicio. Es una última etapa de la vida. Entonces ahí, ¿qué quiere decir que comienza la batalla? Porque sigue estando el ego nuestro. Mientras estemos acá va a seguir estando. No desaparece, pero aparece esta nueva eh, parte, este nuevo aspecto que le interesa dar y que también a la vez tiene que seguir viviendo acá. Entonces decía él, es como ahí se nos pone difícil,
comienza la batalla. Y vamos evolucionando este aspecto también poco a poco. Y las flores son de gran ayuda en poder cambiar todas las cualidades humanas en sus virtudes opuestas, porque las flores nos ayudan a despertar esas virtudes que muchas veces están dormidas. ¿Vamos bien? Miren todo lo que encierra esta pequeña conferencia, este pequeño texto. Es la base, como la base de toda su filosofía y su trabajo. Sin embargo, dice, aprendemos lentamente una lección a la vez, pero debemos, si queremos estar bien y felices, aprender la lección particular que nos da nuestro yo espiritual. Cuando habla de la lección particular, habla de las lecciones que están en el mandala. No sé si las han podido ver. De cada una de las 12 tipologías de personalidad que tienen una lección que aprender. Y ahí cada uno de nosotros tenemos una tipología. Y va a tener que ver con la lección específica que tenemos que aprender y desarrollar. Por ejemplo, en Impatiens, en la tipología Impatiens, Luna en Aries, a través de la paciencia, va a llegar a conectarse con la piedad, con ser una persona piadosa. Así cada una de las 12 tipologías tiene que conquistar una, una virtud y aprender la lección. No todos aprendemos la misma lección al mismo tiempo. Mientras una persona está venciendo el orgullo, otra el miedo, otra el odio, etc. Pero el factor esencial para la salud es profundizar la lección que se ha establecido para nosotros. Y eso nos lo va a decir nuestra tipología de personalidad, que tiene que ver con la luna al momento del nacimiento. Y acá otro factor fundamental es que él decía que la terapia floral, sostenía que la terapia floral está para vencer la ignorancia también, que nosotros nos enfermamos y caemos en estos errores por ignorancia no de conocimiento y de estudio, sino de ignorancia de no saber quiénes somos, no haber conectado con quiénes somos. Esto es algo muy importante también. Las flores nos ayudan a reconectar. No importa la etapa del progreso en la que estemos, maestros o discípulos, es de poca trascendencia en cuanto a la salud, pero sí es fundamental, sea cual sea nuestra posición, vivir en armonía con los dictados de nuestra alma. Nuestra salud depende de obedecer y estar de acuerdo con los mandatos de nuestro propio yo espiritual, sin importar si se trata de adquirir prestigio y riqueza o vivir la vida sacrificada de un mártir. O sea, lo más importante es ser fiel a uno mismo, ser fiel a mí, en cualquier etapa de la vida que esté atravesando y del grado evolutivo. Lo más importante es ser fiel a mí. Nuestra alma nos coloca en esta estación de la vida y nos hace ese llamado, ya sea de limpiabotas o de rey, príncipe o mendigo, lo que sea más adecuado para nuestra evolución y donde podamos aprender más rápidamente la lección necesaria. Y cualquiera que sea nuestra posición, solo es necesario hacer el trabajo en particular establecido para nosotros y todo estará bien. La enfermedad es el resultado de un conflicto, cuando la personalidad se niega a obedecer los dictados del alma, cuando existe una falta de armonía o enfermedad entre el ser superior o ser espiritual y la personalidad. Acá le cedo la lectura a la Ale, por favor. Acá lo que se ve en la pantalla, ya te lo voy a ir bajando hasta el próximo punto. Estás muteada, perdón. Tenés que apretar el microfonito.
Ay, Ahí está, perfecto. ahora voy. A ninguno de nosotros se nos asigna más de lo que podemos cumplir. Tampoco se nos pide que hagamos más de lo que está a nuestro alcance. Así pues, la vida se resume en el esfuerzo de transmutar las cualidades inferiores del ser en las virtudes superiores de la unidad desinteresada. No con esfuerzos drásticos ni frenéticos, sino mediante una lenta, gradual y feliz evolución. Durante nuestra estancia temporal en esta vida, en busca de la perfección, se presentan varias etapas. La transmutación del egoísmo en desinterés, del deseo en la falta de deseo, de la separación en unidad. No se realiza en un momento, sino mediante una evolución constante y gradual. Y debemos dominar cada etapa a medida que progresamos. Algunas etapas pueden ser relativamente fáciles, otras sumamente difíciles. Y es ahí cuando se produce la enfermedad, porque en esos momentos en los que no logramos seguir a nuestro ser espiritual, cuando surge el conflicto que produce la enfermedad. Un párrafo más. Según la etapa concreta en la que fallamos en el plano físico, se desarrolla una mentalidad determinada, con los resultados consecuentes, tanto en el paciente como en las personas que se relacionan con él. Esta mentalidad, la que indica al médico la causa fundamental real del problema del paciente y le proporciona la idea clave para un tratamiento con éxito. Gracias, Ale. Y aquí hago un paréntesis. Vamos a conocer las tipologías de personalidad y vamos a conocer sus raíces, que son los temperamentos, porque eso es fundamental como información cuando viene una persona a la consulta. En realidad no solamente en la consulta, sino en la vida en general. Aprender cuál es ese temperamento, cómo yo me tengo que comunicar con esa persona, conocerla para yo saber cómo puedo llegar, porque no es lo mismo hablar con una persona que tiene temperamento fuego que con una persona que tiene un temperamento aire, tierra o agua. Entonces, esto es de lo que trata también la terapia floral evolutiva, en profundizar en el conocimiento del ser humano, de nosotras saber con qué tipologías y temperamentos estamos conectando. Por eso habla de la mentalidad, ¿no? Y habla de las personas que rodean también al paciente. Él dice que a veces estamos tan influenciados por las personas de nuestro entorno que nos perdemos completamente. Entonces viene una persona y yo tengo que darle flores básicamente para quien convive con ella, o sea, para la tipología que es del otro, digamos, porque nos vamos olvidando gradualmente de quiénes somos muchas veces y nos vamos desconectando. Bien, gracias Ale. Ahora le pido a Graciela que siga. Bueno, a partir de esto se puede determinar el esfuerzo que se espera que realice el paciente, donde falla y por consiguiente se puede deducir el tratamiento correcto para su bienestar. Hahnemann nos enseñó que lo similar cura lo similar. Esto es verdad hasta cierto punto, pero la palabra cura no es del todo correcta. Lo similar repele lo similar. Sería quizás más exacto. La enfermedad es en sí lo similar curando a lo similar, o mejor dicho, lo similar repeliendo a lo similar. A ver, vamos a parar acá. A ver qué interpreta cada una de esto. Ahí estaba la duda de la Ale. Ahí está está la pregunta número 5 del segundo Lo similar cura lo cuestionario. similar, dice
Esto es verdad hasta cierto punto, pero la palabra cura no es del todo correcta. Lo similar repele lo similar, porque se repele lo que ya no es necesario, lo que no corresponde, lo que yo tengo que limpiar, entre comillas. Las esencias nos van despojando de todo lo que no somos. Esto es lo que sucede. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que interpretan ustedes? Me gustaría escucharlas. Pero cuando vos das, hablando de las gotas, Ujú. la vibración eh, repelería el estado en el que yo estoy. No, no estoy expresando mal. Es la Ayudaría a que flor que vos viene eleves las como- vibraciones. claro, ayudaría, pero el ayuda a ese, ayuda a elevar esa vibración llevando como hacia lo opuesto. Exacto. No Sería atacando como, claro, nada. sino como, es como que bien y mal estarían como en una misma línea y Ujú. me voy de un extremo al otro, pero como elevando esa, llevándola hacia el otro extremo. ¿Algo así? Sí, impulsando o alimentando la virtud, porque Ajá. todo tiene sus dos lados, el defecto y la virtud. Él decía, nos enfermamos por ignorancia, ignorancia de por no saber quiénes somos, y caemos en errores, que son, él los denomina siete: el orgullo, la vanidad, la ignorancia, el egoísmo. Bueno, ¿qué hacen las esencias? Proporcionarnos la vibración más alta para que nosotras vayamos despojándonos de todo lo que no es, todo lo contrario al amor, digamos. Nos van haciendo que pasemos del miedo al amor, como en una escala de graduación vibratoria. Ujú. Ese es el trabajo de la flor. Entonces es una acción de repeler, repeler lo que no. Por eso muchas veces uno se siente rara cuando empezamos a tomar las flores, porque empiezan a emerger, es como la basurita de la pileta, siempre pongo el mismo ejemplo, también con Reiki me pasa, explicando cuál es la acción, ¿no? Es como una pileta que tiene suciedad y uno remueve, la suciedad se va para arriba y después pasa el colador. Algo así sería. Porque eso que está en nosotros, que está a nivel inconsciente, muchas veces emerge para que lo veamos y se va. Pero para que se vaya, primero hay que mirar, primero hay que reconocer que muchas veces lo que veo afuera es lo que yo tengo adentro. Es un trabajo muy profundo de autoconocimiento y de reconocer. ¿Se entiende? Una cosita. Yo entiendo que lo de las flores que inciden para que uno progresivamente evolucione y adquiera la virtud, pero Ujú. me sigue sonando mal repeler lo similar, repele a lo similar. Ese repele, ¿con qué palabra o concepto se podría reemplazar para que sean, para mí, por lo menos mi percepción, entenderlo un poco más? Porque si yo digo que lo similar repele a lo similar, es como que se apartan, se rechazan. Estoy traumada con esa No frase, importa. pero bueno, mi hijo me decía, mamá, no te preocupes, ya lo vas a entender, pero he estado astilladamente, mi pensamiento ha estado en esa frase. Mirá, por un lado es que, te lo voy a poner en un ejemplo cotidiano de cuando yo proyecto algo que es mío en otra persona. O sea, yo digo, Sí. me molesta mi vecino que está todo el tiempo haciendo ruido, Ujú. ¿no? Entonces lo pongo allá afuera, Sí, al vecino. Si sí. yo tengo una conciencia de unidad, que es a la que nos convoca Bach, a tener la conciencia de unidad, de que todos somos que todo es uno, yo me tengo que preguntar
qué aspecto de mí me está mostrando el vecino. Quizá yo no hago ruido Ujú, de estar todo el tiempo golpeando cosas, pero quizá estoy haciendo ruido en la vida de una de mis hijas, por ejemplo, metiéndome o diciéndole lo que tiene que hacer, siendo como un pájaro carpintero, ¿no? ujú, Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, ahí me sí, está sí. mostrando que yo tengo eso también, lo Mm, similar, ¿se entiende? oh, ¿Eh? ¿Se entiende? Entonces lo puedo ver cuando yo empiezo a tomar las flores. Por supuesto, ujú, tenemos varios estadios y las flores se sí, van sí. a, de lo loco también es que se van adaptando al nivel de conciencia que yo tengo. Ujú, La flor ujú, nunca me va a provocar a mí algo que yo no pueda sostener. Y acá está también en esta conferencia donde dice que se nos da la lección para aprender de acuerdo al momento en el que estamos y nunca más de eso. ujú, Pero los síntomas muchas veces, los síntomas tanto en el cuerpo como en las relaciones, nos hablan de esos defectos que tenemos que ujú, integrar, porque es todo ujú, desde el amor, es un trabajo desde el amor. Lo que pasa es que no estamos acostumbradas a eso. Los paradigmas de la salud no son eso, sino de quitar lo que sí, está sí. mal, entre comillas, me duele, sacarme el dolor, ¿no? No, no está visto Ujú, desde el amor. Entonces, mm, por eso es difícil de entender con nuestra mente. gracias. No, gracias a vos. Bueno, y las flores hacen su trabajo, obviamente. Nos O sea que la van, flor me permitiría, perdón, la flor me sí, permitiría ver eso que yo no puedo ver, ujú, que está en mí. totalmente. Tomas de conciencia, insights, eh, un poder de mayor observación también. Y cada uno a su tiempo y a su ritmo, no es de golpe. Eso es lo maravilloso también. Y eso va cambiando porque yo no siempre estoy igual tampoco, a pesar de que tengo mi tipología de personalidad. Todos nosotros tenemos una tipología que tiene que ver con dónde estaba la luna al momento del nacimiento. Pero también estamos atravesando etapas, cosas que son transitorias, que con las flores también podemos trabajar. Estados transitorios. Y también explorar, hacer una exploración que es lo que vamos a ir aprendiendo también de nuestro sol natal, de nuestra luna, de nuestro ascendente. Tenemos un montón de posibilidades con la flor. Es muy interesante y muy profundo. Bien, ahora sí, podés continuar, Grace. Bueno, el motivo de la enfermedad es hacer que dejemos de llevar a cabo acciones incorrectas. El método más eficaz para armonizar nuestra personalidad con nuestra alma. Para armonizar nuestra personalidad con nuestra alma. Si no fuera por el dolor, ¿cómo sabríamos que la crueldad duele? Si no tuviéramos nunca ninguna pérdida, ¿cómo nos daríamos cuenta del sufrimiento que causa el robo? Es cierto que debemos aprender nuestras lecciones en el plano mental y de este modo evitar el sufrimiento físico, pero muchos de nosotros no lo logramos y por ello se nos envía la enfermedad para acelerar nuestra evolución. Por muy cruel que pueda parecer para nuestra mentalidad estrecha, en realidad en la naturaleza es benéfica. Su Es el naturaleza, método. perdón, la naturaleza de la enfermedad. En realidad su naturaleza es benéfica, la de la enfermedad. Es el método que adopta nuestra amorosa alma personal para Paternal, conducirnos, perdón. paternal, para conducirnos al camino de la comprensión. Es que cuando lo leí me dijo como que digo, ¿por qué paternal y no maternal? Pero ese es Ah, un tema mío. Entonces, sí, mira, hasta, mira, me padre, saltó madre. hasta el nivel. Y sí.
Sí, también hay que pensar en la época, ¿no? En la que él escribió esto. Sí, pero vos sabés que lo pensé y me saltó, se nota que me quedó algo ahí pendiente porque Mira, lo leí mal. está Nuestra bien, amorosa alma paternal para conducirnos al camino de la comprensión. bien, gracias. ¿Querés seguir, Mari? Además, no olvidemos que el sufrimiento, aunque de verdad deberíamos evitarlo por sentido común, en cierto modo es un privilegio, ya que indica que la personalidad ha alcanzado una etapa de desarrollo en la cual la corrección es posible. A las criaturas muy pequeñas no se les reprende. Por lo tanto, se puede ver inmediatamente la manera de evitar la enfermedad si escuchásemos, ay, para que me perdí con la gata. Eh, Además, no olvidemos que el sufrimiento, aunque en verdad deberíamos evitarlo por sentido común, en cierto modo es un privilegio, ya que indica que la personalidad ha alcanzado una etapa de desarrollo en la cual la corrección es posible. A las criaturas muy pequeñas no se les reprende. Por lo tanto, se puede ver inmediatamente la manera de evitar la enfermedad si escuchásemos la voz de nuestro ser espiritual y estuviésemos en armonía con nuestra alma. No sería necesaria una lección tan dura y podríamos vivir libres de la enfermedad. Así pues, el trabajo del médico consiste en ayudar al paciente en este propósito mediante la ayuda mental, espiritual y física. El talentoso Hahnemann, al descubrir la naturaleza y la causa de la enfermedad, utilizó remedios similares que al intensificar temporalmente la enfermedad aceleraban su final. Utilizaba venenos similares para repeler los venenos del cuerpo. Pero después de reflexionar sobre dónde nos dejó su talento, demos un paso más adelante y veremos que todavía existe un método nuevo y mejor. Si un paciente tiene un error mental, se producirá un conflicto entre su ser espiritual y su ser físico, y el resultado será la enfermedad. El error se puede rechazar y se puede extraer el veneno del cuerpo, pero queda un vacío y se ha marchado una fuerza adversa, pero existe un espacio donde estaba situada. El método perfecto no consiste en rechazar la influencia adversa, sino en adquirir su virtud opuesta y mediante esta virtud extraer el defecto. Es la ley de los opuestos, de lo positivo y lo negativo. Por ejemplo, un paciente sufre de dolor debido a que existe crueldad en su naturaleza. Puede suprimir esta cualidad proponiéndose constantemente no ser cruel. Pero esto significa una lucha larga y agotadora. Y en caso de conseguir eliminar esa crueldad, existe un vacío, un espacio. En cambio, si el paciente se concentra en el lado positivo, desarrolla la compasión y deja que esa virtud invada su naturaleza. La crueldad se sustituirá sin ningún esfuerzo adicional y llegará a ser imposible de forma permanente. Por lo tanto, la ciencia de la curación perfecta enseña y ayuda al paciente a desarrollar esa virtud que de una vez por todas la inmunizará contra esa cualidad adversa que debe eliminar en su lucha particular. No es la curación del no debes, sino la del benditos los que. ¿Se entiende esto? Otro gran, Perdón, en vez de decir, no tenés que ser cruel, no tenés que ser envidioso, no tenés que ser orgulloso, es benditos los que son piadosos, benditos los que con su generosidad.
O sea, es otra mirada, la mirada desde lo positivo y desde el amor. Bien, ¿Sigo? sí, por favor. Llegamos hasta el hombre Otro, y listo. otro gran principio del talento de Hahnemann puede considerarse la enseñanza de curar desde dentro hacia afuera. Primero debe curarse la mente y luego se curará el cuerpo. Curar el cuerpo y después la mente puede ser muy grave para el paciente, ya que el cuerpo gana a expensas del alma y en el mejor de los casos solo se trata de una lección aplazada. Sería preferible perder un cuerpo antes que perder una lección. Ahí frenamos. ¿Se entiende? Si hay que aprender una lección, si el objetivo de la enfermedad es que aprendamos una lección y corrijamos un error, si yo me estirpo el error, no voy a estar No aprendiendo. aprendo. Entonces él decía, sería preferible perder un cuerpo antes que perder una lección. La lección la voy a tener que aprender. Igual, para los que creemos en la reencarnación será en esta o en otras vidas, Bueno, ¿no? Ahí está, es re profundo eso. El cuerpo gana sí. a expensas del alma. Bien, Por lo tanto, el trabajo del médico es doble: ayudar al paciente a corregir su falta espiritual y darle los remedios que le ayudarán a llevar a cabo esto en el plano físico, de modo que la mente más sana logrará la cura del cuerpo. Para el restablecimiento del cuerpo es esencial que los remedios elegidos sean vigorizantes y edificantes, con vibraciones que eleven. En esta elección es necesario considerar su estado evolutivo en relación con el hombre. Los metales son infrahumanos. La utilización de animales requeriría crueldad y no debe existir ningún rasgo de ello en el arte divino de la curación. De este modo, de modo que solo nos queda el reino vegetal. Existen plantas de tres tipos. El primer grupo, cuya evolución está relativamente por debajo de la evolución del hombre, comprende las variedades primitivas, las algas, cactus, lacus, Cuscuta. cuscutas, etc. También las que se han utilizado para finalidades incorrectas, algunas de las cuales son venenosas. Beleño, belladona y orquídea son algunos de los ejemplos. Una segunda clase de plantas, en la misma escala relativa que el hombre, son inofensivas y se pueden utilizar como alimentos. Pero existe un tercer grupo, relativamente a la altura o superior a la del ser humano, promedio. Entre estas debemos elegir nuestros remedios, ya que se les ha concedido el poder de curar y bendecir. Además, esto no conlleva ninguna crueldad, ya que estas plantas desean ser usadas en beneficio de la naturaleza humana y se les confiere una bendición durante su servicio al hombre. El primer grupo disminuye las vibraciones del cuerpo y resulta inadecuado como morada del ser espiritual. Por ello, puede causar la muerte. Pero la última clase eleva nuestras vibraciones y atrae poder espiritual que limpia la mente y el cuerpo, a la vez que sana. Nuestra labor como médicos puede ser así esbozada para estudiar la naturaleza humana, siendo así capaces de guiar a nuestros pacientes al conocimiento de sí mismos, aconsejándole sobre la forma de armonizar sus personalidades con sus almas y también administrar esos beneficios,
esos benéficos remedios que elevarán las vibraciones de la personalidad y harán esta más aceptable como morada del alma, y de este modo desarrollar la virtud requerida para producir esa armonía entre el yo superior y el yo inferior, cuyo resultado es la salud perfecta. Perfecto, Mari. Ahora consideren, Hasta ahí. Gracias. Eso es lo fundamental. ¿Por qué eligió las flores? Ese tipo de flores, flores silvestres, no flores exóticas, no metales, no animales, ¿no? O sea, todo su trabajo tenía una razón, un para qué y sabía lo que hacía. Eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, pudieron hacer, ya sé que la Ale sí, Grace y Mariela y Yara pudieron hacer el multiple choice. ¿Querés leerlo? Yara, yo no te veía acá, por eso no te pedí leer. Perdón, no te veía acá en mi galería. Ahora te encargo el cuestionario. Si lo respondiste, La vi hace un ratito a la clase del lunes que yo no pude estar y no lo hice, pero lo podemos ir respondiendo en conjunto si quieren. dale. La uno es Dale. ¿cuál es la relación entre la enfermedad y la razón de nuestra existencia, según el texto? ¿Es solo un castigo? ¿Una forma de aprendizaje sobre nuestra existencia? ¿No tiene relación con nuestra existencia? ¿Es simplemente un hecho físico? La B. Bien. La ve. ¿Qué aspectos del ser humano se mencionan en el texto? ¿Solo el físico? ¿Solo el espiritual? ¿Ambos aspectos? ¿O ninguno? La C. Es la C. Perfecto. ¿Qué sucede cuando el cuerpo físico está separado del aspecto espiritual? ¿El cuerpo se vuelve más fuerte? ¿Se considera una concha vacía? ¿La vida se vuelve más emocionante o no sucede nada? B. La Genial. B. a ver, ¿Cuál es el propósito principal del ser humano según el texto? ¿Acumular bienes materiales? Es muy tremenda el multiple choice de esto. ¿Adquirir experiencia y conocimiento para perfeccionarse? ¿Buscar el placer inmediato? ¿Evitar el sufrimiento a toda costa? La B. la B, Genial. B. ¿Qué se considera un conflicto que puede llevar a la enfermedad? ¿La falta de dinero? ¿La negación de los dictados del alma? ¿La falta de amigos? ¿La ausencia de sueño? La La, B. la Esta B, La B. no se van a La olvidar B. más de esta. No se van a olvidar más de esta. Ese es el objetivo. ¿Cómo se describe el proceso de aprendizaje de las lecciones de vida? ¿Se aprenden todas las lecciones a la vez? ¿Se aprenden lentamente una a la vez? ¿No se pueden aprender lecciones en esta vida? ¿O solo los B. maestros aprenden lecciones? Bien, ve, La B. No, lentamente perdón. y cada Perdón mi uno desde interrupción. donde esté. ¿Cuál es el enfoque recomendado para superar las cualidades negativas según el texto? Reprimirlas y evitar pensar en ellas, reemplazarlas con sus virtudes opuestas, ignorarlas completamente o hablar de ellas constantemente. la B de vuelta. la B, Genial, La B. reemplazarlas con sus virtudes opuestas. Ujú. totalmente. Según el texto, ¿cuál es la prioridad en el proceso de curación? ¿Curar el cuerpo primero? ¿Curar la mente primero? ¿No es necesario curar nada? ¿O solo curar el espíritu? La mente primero. Curar la mente primero. Ujú. Seguimos con la B. ¿Qué tipo de remedios se considera que son los más efectivos para la curación? ¿Los químicos, los de origen animal, los de origen vegetal que elevan las vibraciones o los remedios de origen mineral? La C. La C. La C, Perfecto. Ujú. ¿Qué rol tiene el médico según el texto? ¿Solo diagnosticar enfermedades? ¿Guiar al paciente hacia el conocimiento de sí mismo y administrar remedios? ¿Solo recetar medicamentos o ignorar las necesidades emocionales del paciente? La B. La B. la B, Perfecto. ¿Qué se sugiere sobre el sufrimiento en el texto? ¿Es algo completamente negativo que debe evitarse? ¿Es un privilegio que indica que la persona ha alcanzado un nivel de desarrollo? ¿Debe ser ignorado o no tiene ningún valor? La B de la Es vuelta. un B, privilegio. Ujú. Ese es otro cambio de paradigma tremendo,
Que sí, qué Ujú. suerte que tengo que me estoy enfermando o que tengo este síntoma. Qué bendecida. Eso significa que he llegado a un nivel evolutivo y que estoy para más, que puedo más. ¿Cuál es el objetivo final del proceso de sanación mencionado en el texto? Alcanzar la fama y el reconocimiento, desarrollar la virtud requerida para lograr la armonía entre el yo superior y el yo inferior, evitar cualquier tipo de sufrimiento o obtener riqueza material. La B. La La B. B. Bien. ¿Cuáles son las 7 divisiones principales? Ah, es que esta es la segunda parte. Bien. Pero bueno, la vamos a... ¿Cuáles son las 7 divisiones en las que se pueden clasificar a los pacientes? Poder, conocimiento, amor, equilibrio, servicio, sabiduría, perfección espiritual. O salud, enfermedad, riqueza, pobreza, felicidad, tristeza, amor. C, trabajo, familia, amigos, comunidad, espiritualidad, conocimiento, creatividad. D, fuerza, debilidad, inteligencia, ignorancia, bondad, maldad, felicidad. La A. A. Perfecto. Esta es la son las primeras divisiones que hace él. Estas 7 Ujú. divisiones, que también por algo el 7. Nada es porque sí en su Mm. obra. 7, 12, 4 más 3, más, o sea, todo tiene un sentido, un significado desde lo simbólico. ¿Qué indica la existencia de una enfermedad según el texto? Que la persona está físicamente débil, que la personalidad está en conflicto con el alma, que la persona no está haciendo suficiente ejercicio, que hay un problema Ujú. genético. La B. La B. Bien. ¿Cómo se definen las cualidades y virtudes en el contexto del texto? Absolutas y universales, relativas y contextuales, dependiendo del nivel evolutivo de la persona, inmutables e idénticas para todos, solo positivas y nunca negativas. B de vuelta. La B. La Genial. B. Ujú. Relativas y contextual. Perfecto. Todo depende. Lo que para mí puede ser buenísimo aprender, quizá para otra persona no. Todo depende en el nivel en el que estemos. Flor, estaba pensando que cuando hablamos del nivel de conciencia, el nivel Sí, de conciencia lo tiene el alma, en verdad, como que no es del ser humano, sino que es el alma que internaliza información y supongo que por eso tomar más gotas de flores de Bach, por ejemplo, no es que va a generar como una expansión de conciencia que no podamos sostener, sino que el límite la pone ya el alma, que es la que consume, digamos, ese despertar de conciencia. es el alma la que evoluciona haciendo experiencia a través nuestro, o sea, a través de nuestra personalidad, porque también por algo encarnamos y tenemos este cuerpo y una personalidad. Pero sí es como decís vos, ya, es el alma la que va haciendo experiencia y la que va sumando y nos pone estos retos cuando nos desconectamos. Sí, muy Claro. buena la observación. Gracias. ¿Qué se sugiere sobre el deseo de poder para un alma joven? ¿Es siempre negativo? ¿Puede ser correcto y no necesariamente desencadena un conflicto? ¿Es un obstáculo en su evolución o debe ser evitado a toda costa? La B. Perfecto, porque acá volvemos a estas 3 etapas. La primera, la del bebé recién nacido, que es una etapa egoísta, la de la ambición y la del servicio. Son 3. Después la vamos a volver a ver más adelante, que Luis Jiménez las toma como base de su modelo de terapia floral evolutiva. Él, por ejemplo, él pone de ejemplo a Mick Jagger, por ejemplo. Dice, ¿qué más puede ambicionar una persona Mm, que ha logrado tanto éxito, tanta fama, o sea, en este plano, ¿no? Que el tipo va y entra donde quiere, lo invitarán, ¿no? Si quiere ir a ver un partido, le ofrecen el palco. Eso es el extremo de las ambiciones terrenales, digamos, como lo máximo. Cuando aparece la necesidad de servir y de dar, que para mí también eso tiene que ver con la edad, ¿no? Y ahí nos vamos a los septenios de Steiner, ¿no? La necesidad de servir, ahí empieza la batalla, porque el ego va a seguir estando y mis necesidades terrenales también, pero a la vez
hay un deseo de servir. Entonces, bueno, puede ser correcto y no necesariamente desencadena un conflicto. ¿Qué se entiende por lo similar repele lo similar? Que la enfermedad se cura con medicamentos similares, que las personas similares se atraen entre sí, que la enfermedad es un reflejo de las actitudes negativas de la personalidad y que las actitudes positivas siempre atraen la salud. La B. Acá tenemos engañosa. Yo puse la C, La C, La yo para puse la mí enfermedad, la C. C. perfecto. Ahí estaba en el conflicto. Pero las actitudes positivas atraen la salud, tiene un poquito de También. sentido, También, ¿no? es Pero ¿qué es verdad. positivo y qué es negativo? Dependiendo de la persona, ahí también Ahí sería. está, ahí está, totalmente. Lo que es Y positivo del para contexto. uno, exactamente. Ujú. Hay personas que tendrán que aprender a tener una, por ejemplo, una agenda, una rutina fija, diaria, ¿no? Y hay personas que tienen que aprender a soltarla, a relajarse, Mm. a vivir sin esa estructura. Entonces, lo que es bueno para uno, no es bueno para otro. ¿Cuál es la clave para un tratamiento exitoso según el texto? Administrar medicamentos fuertes, comprender la equivocación básica del paciente, evitar hablar de las emociones, repetir el mismo tratamiento sin cambio. La B. Perfecto. ¿Qué tipo de influencia puede afectar la personalidad de los pacientes? La influencia de medios de comunicación, la influencia de familiares o amigos dominantes, la influencia del entorno natural, la influencia de instituciones educativas. La, la B otra vez. Otra vez la vez. ¿Qué se Mm. recomienda hacer durante el proceso de curación? Depender totalmente de los medicamentos, continuar luchando y no pedir ayuda hasta que sea absolutamente necesario, evitar cualquier esfuerzo personal, ignorar las instrucciones del médico. La B. Bien. La B. Lo que pasa es que suena re fuerte, ¿no? Continuar luchando y no pedir ayuda Es lo, hasta que... es lo que dice el Eh, texto en realidad, porque depende de la persona. Si no tiene mucha fortaleza, ahí estamos un poquito en duda, no sé. no, y me parece que tiene que ver con esto del autoconocimiento también, que como que el médico tiene que ayudar a la persona a que se realice este autoconocimiento y de ahí salir Ujú, adelante. ujú. Entonces, A me eso se parece que refiere con tiene el que ser continuar luchando. claro y Mm. no pedir ayuda hasta que no dé más. Claro. Y depende de qué también, ¿no? Porque Mm. Mm. eh, se me viene esto de que yo curo algo o lo estirpo, lo extraigo y se pierde un aprendizaje, me pierdo una lección. Claro, claro, Pero bueno, claro. Ujú. ¿qué se debe Bien. hacer si hay recaída después de un tratamiento? Suspender todos los medicamentos, administrar 3 o 4 dosis más del tratamiento, cambiar completamente el tratamiento, no hacer nada y esperar. El texto La B dice que decía, administra. Sí, la B. administrar 3 o 4 dosis más del tratamiento. Eso es muy común con las flores como con otros tratamientos, de que la persona empeore al principio antes de mejorar, como que se produce un pico y después empieza a bajar. Eso es súper común, por eso les puede llegar a pasar Ah, que les digan, ah, che, vos sabés que, no sé, el primer día o el segundo día me sentí peor, como que descendí a los infiernos. Bueno, bien. a veces pasa así. Vuelvo a mencionar y a comparar con el Reiki como, como terapia complementaria y energética. A veces la persona se siente peor ese día cuando recibe una sesión, porque se genera un pico antes de mejorar, pero ya no vuelve más a ese pico, ¿no? Son como ondas. Sube, 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 empieza a bajar
después puede subir, pero ya no va a subir tanto como lo hizo al principio, hasta que desaparece. Tiene que persistir Sí, en el tratamiento para que dé exacto, resultado. exacto. Bien. ¿Qué Ujú. potencias se mencionan para los remedios? Primera, segunda y tercera potencia, tercera, cuarta y séptima potencia, quinta, sexta y séptima potencia, solo la tercera potencia. La B. Yo puse la C, la Yo puse quinta, la B. sexta y séptima. A ver, ¿La ves? Yo puse la B. ¿querés nombrar, Ale, Eh, por qué? O Mari. porque me parece que son las potencias más elevadas. Servicio, sabiduría y perfección Mm, espiritual. Ujú. Por mm. eso me pareció que ¿Y la Ale? quinta, sexta y séptima. No, yo leí literalmente el texto y decía tercera, cuarta y séptima potencia. A ver, vamos al texto. Ah, porque es el amor. Puede ser, sí. Amor, equilibrio y perfección espiritual. A ver, Mm. Podemos reconocer ¿en a qué través de la parte mente. está Ale? ¿Cómo? ¿Lo subrayaste? Ale. No, lo estuve poniendo en mi cuaderno porque Ah, mi hijo me ha prestado la compu, pero no. bien. A ver. Yo copié las preguntas y puse en mi cuaderno la respuesta que había seleccionado, pero no me acuerdo. A ver, No. podemos reconocer a través de la mentalidad de nuestros pacientes el error que ha hecho que la personalidad no dé el ritmo del estándar evolutivo que el alma desea. De las equivocaciones que se cometen en cada uno de los 7 principios resultan los siguientes tipos: poder, intelecto, amor, equilibrio, servicio, sabiduría, perfección espiritual. No juega ningún papel importante la enfermedad que padezca nuestro paciente. Mucho más importante es que comprendamos a cuál de los tipos arriba mencionados pertenece. Sin embargo, no es de esperar que las características de la personalidad se manifiesten siempre tan claramente, ya que en muchos casos con lo que nos encontramos es únicamente con un pequeño resquicio de las cualidades perjudiciales. No obstante, es esencial el poder comprender de manera exacta la equivocación básica para garantizar un tratamiento exitoso. Además, la personalidad de muchos de los pacientes que nos consultan suelen estar muy marcadas por la influencia de algún familiar o amigo dominante, resultando en muchos casos más fácil hacer un diagnóstico de la persona dominadora, ya que ésta pertenecerá al mismo grupo que el paciente. También aquí se aplica el principio del igual repele al igual, ya que aquí nos encontramos con aquellos método de dosificación. En la No página repetir 9. mientras tiene lugar una mejoría. Los remedios que se describirán tienen una acción benéfica y no causan ningún empeoramiento ni reacción, ya que su efecto es elevar. Se preparan en la tercera, cuarta y séptima potencia. Ahí Acá se está. está refiriendo a potenciación en la metodología de preparación, Claro. Ujú. que es parecida a la homeopatía. La diferencia con la homeopatía es que acá no se dan porcentajes de gotas, no es que tomo gotas al 80, al 70, al 90%. Las flores, en su sencillez también, que era otra de las intenciones de Bach, que fuese un método sencillo, se toman siempre Sí. igual, Ujú. 4 gotas, y se preparan en el frasco, no tengo la De botellita 30. acá, en el frasco de 30 siempre se ponen 2 gotitas del Stock Battle, que se llama, 2 gotitas de cada esencia que yo quiera incluir. A eso se está refiriendo. Mm. Bien.
Em, Sí. Cuando esté mejor es necesario que siga luchando solo en la medida de lo posible sin volver a... Bien. Em, Vamos. A 11. ¿Cuál es la actitud recomendada hacia la lucha personal del paciente? El paciente no debe esforzarse y depender del médico. El paciente debe luchar solo en la medida de lo posible. El paciente debe evitar cualquier tipo de esfuerzo. El paciente siempre debe buscar ayuda. La B. La B. Perfecto. Ujú. ¿Cómo se describe el papel del médico en el proceso de sanación? Solo como un proveedor de medicamentos, como un guía que le ayuda al paciente a corregir su falta espiritual y administrar remedios, como un crítico de la vida del paciente o como alguien que no debe involucrarse emocionalmente. La B. La B. Perfecto. Bueno, vamos a continuar con los grupos. Hicimos el grupo miedos, ¿verdad? O miedos e Sí. Sí. incertidumbre. Entonces No, continuamos. miedo. Solo miedo. Perfecto. Vamos con el grupo incertidumbre. Bueno, en el grupo 2 de la incertidumbre tenemos a 6 esencias. Cerato, Gors, Scleranthus, Gentian, Wild y Hornbeam son los nombres. Ahora vamos a ir una por una. La primera se llama Cerato. La palabra clave de esta esencia es falta de confianza en su propio juicio y siempre en búsqueda de consejo. Yo creo que todas debemos haber pasado, si no tenemos la tipología Cerato, que es la de la luna en Géminis. Cerato es una tipología de personalidad de por sí, pero si no, podemos haber atravesado estados Cerato. Yo por lo menos he atravesado un montón de veces esa inseguridad de no saber cuál es la mejor decisión, ¿no? Entonces empiezo a consultar a otros. ¿Vos qué harías en mi lugar? O si me estoy poniendo algo, me estoy vistiendo, preguntarle si le gusta, ¿no? A la otra persona. ¿Te gusta cómo me queda? ¿Qué te parece? ¿Me veo bien? Eso es muy cerato. Inseguridad en sus juicios, quienes actúan por consejos de otros, buscan la aprobación de los demás, apegados a convenciones, se llenan de información y no la procesan. Poca confianza en sí mismos y en sus talentos. Se guían por la opinión de los demás y se dejan influenciar. Les cuesta tomar las decisiones correctas para ellos. No son capaces de formar su propia opinión y ser fieles a ella. Ujú. ¿Qué dice Bach de Cerato? Para quienes no tienen suficiente confianza en sí mismos, acá se me... Perdón, chicas. Es esta. Esta imagen es la de el mandala. Entonces acá podemos ver que Cerato está en la parte amarilla, es la parte del elemento aire. El elemento aire es el amarillo, recordemos, el rojo es el fuego, los azules y lilas son el agua y los verdes la tierra. Cerato es una tipología de aire y corresponde a la luna en Géminis. Para quienes no tienen suficiente confianza en sí mismos, dice Bach,
para tomar sus propias decisiones. Constantemente buscan el consejo de los demás y con frecuencia son mal aconsejados. La imagen es que yo recibo un montón de opiniones de todos lados. Entonces, cuando tengo que decidir, uno me dijo una cosa, otro me dijo otra, y no sé si les ha pasado, que es que tomo una decisión y digo, hoy tendría que haberme decidido por lo primero que se me vino. Porque Cerato, o el estado Cerato, no es que no sepamos lo que queremos. Sí sabemos lo que queremos, pero necesitamos de la opinión de los demás, a veces en exceso. Ni hablar de quién es tipología Cerato, Luna en Géminis. Va a estar siempre consultando. Es como que nunca es suficiente el conocimiento que tiene de las cosas. Géminis de por sí es un signo curioso, que le gusta aprender, comunicarse, escuchar varias opiniones diversas. Eso es lo bonito que tiene, ¿no? Que se interesa por todo tipo de opiniones, pero no puede, le cuesta hacer una síntesis y decir, esto es lo que yo creo. Esto para mí es la verdad. Entonces, bueno, ese es el defecto en el que incurre Cerato. Acá tenemos varias descripciones de Bach. Decía él, son los necios. Deberían ser maestros e instructores sabios, pero parece que escuchan demasiado otras opiniones y se dejan influir fácilmente por las circunstancias exteriores, porque también importa mucho el qué dirán. Importa mucho cómo van a reaccionar los demás ante lo que yo decida o a cómo yo me muestre. Cerato le ayudará a encontrar su individualidad, su personalidad y libre de estas influencias externas, le permitirá utilizar el gran don de sabiduría que posee en beneficio de la humanidad. La virtud, digamos, de Cerato justamente es la sabiduría, es el sabio, el maestro. El paciente que quiere hacer necedades, que escucha el consejo de todo el mundo, que prueba todas las curas sugeridas, necesita Cerato. ¿Vieron esas personas, o no sé si les ha pasado, de probar con esto, con lo otro, ahora voy a hacer esto nuevo, ahora bueno, no, este no me convence, me voy a ir al otro? Bueno, y al final no me enfoco en ningún tratamiento y me disperso. Eso también es un estado Cerato. Para los que en apariencia no tienen ningún interés en la vida, ni confianza ni seguridad en sí mismos, siempre piden consejo a diferentes personas, pero no lo siguen, porque nunca se sienten completamente satisfechos de tener la respuesta que necesitan. A menudo hacen cosas sin sentido. Para aquellos que no tienen suficiente confianza en sí mismos como para tomar sus propias decisiones, constantemente piden consejo a los demás y con frecuencia resultan mal orientados. Cerato. Seguimos con el grupo incertidumbre. Este estado, el de esclerantus, que es otra esencia, se diferencia de Cerato porque en este caso la persona tiene dos opciones generalmente, dos caminos, este o este. Y en las cosas más tontas, digamos, o sea, la persona o el estado escleranto es el de duda ante dos cosas que no representan un gran conflicto. No sé, pan negro, pan blanco. Me compro un vestido o un pantalón y ahí puedo estar un montón de tiempo dudando, con la incertidumbre e indecisión entre dos cosas. Inestabilidad. También esto tiene que ver con oscilación. Puede ser el síntoma de dolor de cabeza, por ejemplo, que sea siempre de un mismo lado. El vértigo está entre las cuestiones físicas que se pueden trabajar con esclerantus. Falta de equilibrio físico y psíquico. Oscilación entre dos polos. Cambios cíclicos de estados de ánimo. Aquellos que son indecisos, dudosos, vacilantes, no piden consejo.
Su indecisión los torna inseguros e inestables. No obstante, tratan de encontrar la solución por sí solos. Escleranto no pide consejo, como Cerato. Lleva este conflicto adentro, no lo dice. La flor ayuda a formar una opinión clara que responda a la verdad de su ser. Y esta esencia tiene que ver con el signo de Libra. Libra también es un signo de aire, fíjense que está acá en el segmento de aire. Y las personas de tipología Scleranthus o luna en Libra, cuando uno empieza a indagar, es muy común que nos digan, sí, la verdad que yo entro fácilmente en esos estados de duda, de oscilación, y prefiero no decidir, te dicen muchas veces. ¿Por qué? Porque a Libra no le gusta provocar conflictos. A Libra le gusta la armonía, busca la armonía, la belleza. No le gusta confrontar y piensa en que todas las partes tienen que llevarse lo justo. Entonces, si yo tomo esta decisión, ¿cómo le voy a afectar a, no sé, qué va a decir mi hermana, por ejemplo? O qué voy a provocar en mi pareja si yo decido esto, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría agarrar para allá, pero si agarro para allá, me voy a perder de esto otro. Y están en un estado de vacilación que prefieren no tomar ninguna decisión. Y eso les trae problemas. Entonces la esencia le ayuda. ¿Por qué? Porque les trae la firmeza, que es la virtud de Scleranthus. La virtud es la firmeza. Tomo la decisión y la sostengo. Y dice Bach, para quienes sufren mucho por ser incapaces de decidir entre dos cosas, primero les parece bien una, luego la otra, generalmente son personas calladas que sobrellevan solo su dificultad, ya que no se sienten inclinados a comentarla con otros. ¿Les ha pasado estado Scleranthus? A mí sí, un montón de veces. De hecho, tiene que ver con mi tipología de personalidad, ya después les voy a explicar por qué. Porque cada tipología tiene a su vez su complemento y su opuesto. O sea, tenemos tres. Y en esa está Scleranthus. Y a mí me molesta un montón, por ejemplo, cuando manejo, las personas que son indecisas cuando van manejando. Como, vieron que uno percibe, ¿no? Que no sabe si agarrar para allá, van como así, como raras en el auto. Y a mí eso me genera enojo. Y es porque yo la tengo al Scleranthus. Para otras cosas, no para manejar, pero sí tengo ese estado de indecisión muchísimas veces entre dos opciones. Luna en Libra. Las personas Scleranthus están llenas de indecisión. Les cuesta tomar decisiones en situaciones de la vida normal y en la enfermedad. No están seguros de lo que quieren. Primero les parece bien una cosa y luego otra. Si está aprendiendo a actuar con prontitud cuando las circunstancias son difíciles, a formarse opiniones correctas y a tener la firmeza de seguirlas, Scleranthus de los campos de trigo le ayudará a lograr ese objetivo. Cuando existe indecisión, cuando nada parece correcto, cuando primero parece correcto una cosa y luego otra, debe administrarse Scleranthus. Sufren mucho por su incapacidad para decidir entre dos cosas, inclinándose alternativamente por una y por otra. Y esto ya lo dijimos, son personas calladas en general que soportan solas sus dificultades, porque no siempre se sienten inclinadas a comentarlas con los demás. Esa es otra diferencia con Serrat. Bien. Gentian, otro estado de incertidumbre. La diferencia con Gentian es que la incertidumbre es porque está en un estado depresivo, de bajón o depresión por causas conocidas. La persona intentó algo o empezó algo, un proyecto, ¿no? Con unas expectativas
de que a raíz de ese proyecto o esto que está comenzando va a obtener determinados resultados y las cosas no salen como ella lo pretendía. Ese es el estado Gentian. Me bajoneo y me deprimo porque las cosas no salieron como yo pretendía. Gentian tiene que volver a conectarse con el optimismo y a eso le ayuda a la flor. Tiene que ver con la luna en Tauro, depresión por motivos conocidos, desánimo, pesimismo, personas que al menor inconveniente se desaniman con facilidad y abandonan la acción. Se identifican con el fracaso, se ponen escépticos, hay falta de coraje, hipocondría. Les es muy difícil asimilar un revés en la vida. ¿Vieron esas personas que fácilmente se decepcionan y se vuelven escépticas? No, la verdad que eso no lo haría porque, no sé, eh, es muy poco para mí, ¿no? O un familiar ya lo intentó, ya lo hizo, así que yo no lo voy a hacer porque a él no le fue bien, por ejemplo. Entonces, la esencia ayuda a conectar de nuevo con ese volver a intentarlo. Sus pensamientos están cargados a menudo de dudas y marcados por la expectativa de fracaso. Ayuda la esencia a buscar un enfoque optimista de la vida y brinda confianza y fe. Nos da el conocimiento de que hay un orden superior para que aprendamos a aceptar las cosas como son. Es la esencia de la aceptación también y del entendimiento, de que no importa si el resultado no es el que yo buscaba, es que el proceso y el aprendizaje es lo importante. A eso ayuda la flor, a que podamos conectar con el proceso, no con si logro la meta que yo me propuse. Entonces la persona vuelve a conectarse con el entusiasmo y con el volver a intentar. Porque muchas veces en el estado Gentian, primero que es una tipología de personalidad, si está en el mandala porque es la luna en Tauro, y es también un estado que podemos atravesar cualquiera de nosotros, estado Gentian, de desánimo, de bajón. Y sé por qué, no es desconocido, sé por qué estoy bajoneado. So algo en mi vida que no me gustó, no resultó como yo quería y me bajoné. Acá está, en el mandala. Gentian, la luna en Tauro, en símbolo de Tauro. Y dice Bach, para los que se desaniman fácilmente, pueden estar progresando bien en curarse de una enfermedad o en los asuntos de la vida cotidiana, pero cualquier retraso u obstáculo al progreso les causa duda y se descorazonan pronto. El desaliento. Desean hacer mucho, pero se dejan influir por la duda o la depresión cuando surgen dificultades. A menudo desean que las cosas se lleven a cabo demasiado a su manera, y acá está la terquedad, ¿no? La tosudez por el que Tauro es tan conocido, en lugar de tener una perspectiva más amplia. Gentian le ayudará a mantener su firmeza de propósito y una actitud más feliz y esperanzada, incluso cuando el cielo esté nublado. Le proporciona, y conozco literalmente personas Gentian que tienen la luna en Tauro, que cuando está nublado se deprimen. Ahí te dicen, no, lo que pasa es que a mí, hasta que no salga el sol, o sea, no, viste cómo está el día, no me dan ganas de hacer nada. Bueno, típico de Gentian. Le proporcionará ánimo en todo momento y la comprensión de que no existe el fracaso cuando uno se esfuerza al máximo, sea cual fuera el resultado aparente. El paciente que se desanima, que está progresando pero mira el lado oscuro de las cosas y se siente deprimido, necesita Gentian. Gentian en casos de depresión, cuando los pacientes creen que las cosas no van bien o dudan de su progreso. Sí, me siento un poco mejor, pero no creo que esto me termine de curar. Ese es un estado lléntico, ¿no? Entonces la esencia ayuda a que vuelva el optimismo. Ahí las veo todas que hacen así.
Han tenido yo un montón de veces. Yo cuando empecé a estudiar esto me sentí identificada con todas, absolutamente. Después vino lo de la tipología y ahí se clarificó un poco más. Entonces, podemos tomar Gentian o podemos indicar Gentian a una persona que está en ese estado de desánimo. O cuando la persona es Luna en Tauro y estamos trabajando desde ahí, ¿no? Desde la tipología de personalidad. GORS. Bueno, el estado negativo de GORS, que también está en el grupo de incertidumbre, cuya palabra clave es desesperanza. En el estado GORS la persona perdió toda esperanza, claudicó. Dice, yo ya mm, renuncié, o sea, no hay más nada que hacer. Y te dice, vine porque mi hermana prácticamente me obligó, porque yo creo que ya no hay solución. Es un estado de desesperación interna, de desesperanza, de desilusión, renunciación. Los que no intentan han perdido la fe. Se consideran a sí mismos incurables. Falta la luz del sol en sus vidas. Consulta como último recurso. Apenas ve una lucecita, le anima. Hace todo lo posible para seguir adelante, pero el éxito no le acompaña. La flor brinda la fuerza para aceptar nuestro destino, nos da la esperanza para superar las dificultades a pesar de la adversidad. Siempre cuento que muchas veces he dado el remedio rescate, que es esta combinación de 5 flores para momentos de crisis, ¿no? Con GORS. GORS es como en, en la lucecita, le dice la luz al final de la botella. Y nos dice Bach de GORS, fíjense que acá, bueno, GORS no es una tipología de personalidad, no está entre los 12 del mandala, entre los 12 curadores. GORS es el elemento fuego, es el temperamento colérico, es la esencia del temperamento directamente. GORS contiene a los otros tres, que son sí tipologías, Mm. Aries, Leo y Sagitario. ¿Se entiende esto? Por eso no tenemos una luna GORS, sino que es el fuego, la intuición, el temperamento colérico. Eso es GORS. Contendrían serían las 3 lunas o a los tres, o el 3 signo, lunas. Las las 3 tres lunas. lunas, o sea, estas de alrededor, las Sí, 12, son las tipologías de personalidad que Bach les llama, que tienen que sí, ver con dónde estaba la luna al momento del nacimiento y con sí. los signos del zodíaco. Los signos de Ujú, fuego son Aries, Leo y Sagitario, los de agua son Cáncer, Escorpio y Piscis, los de tierra son Tauro, Virgo y Capricornio, y los de aire son Géminis, Acuario y Libra. Esos son los del aro externo, ¿ven? Después sí, seguimos un poco más adentro, tenemos a los elementos o también llamados temperamentos o también llamados funciones psíquicas por Jung, que son 4 y son Gors, el fuego, ujú, el instinto y lo colérico, sí, rock water o el agua o lo emocional o lo flemático como temperamento. climático. Ajá, Oak, oak se escribe como esencia, tierra, equivale a la tierra, equivale al temperamento melancólico ujú, y a lo sensorial de los sentidos. Eso es la tierra también. La tierra tiene que ver con los sentidos, los 5 sentidos y la conexión con el cuerpo, ¿no? Con lo concreto.
Y por último, Heather, que es el aire, el amarillo, el elemento aire, el temperamento sanguíneo y la mente o la razón, que es el aire. Entonces, cuando yo tomo GORS, por ejemplo, si yo tomo solo la esencia GORS, que es para quienes sufren una tremenda desesperanza y han abandonado la fe, yo estoy tomando las 3 de fuego, porque GORS contiene estas 3. Si tomo Heather, tomo las 3 de aire. Si tomo Oak, tomo las 3 de tierra. Y si tomo Rockwater, tomo las 3 de agua. ¿Se entiende esto? Y si Sí, tomo esta del medio, esto desde mirando el mandala, ¿no? Mirando el mandala, si yo tomo Wailow, tomo todas. Wailow contiene a todas. Entonces, por ejemplo, ya la vamos a... Wailow también está en el grupo de la incertidumbre, ya la vamos a ver. Pero si una persona está perdida, se siente perdida, o yo como acompañante veo que no sé qué darle porque no logro definir, ¿no? Por dónde agarrar la punta del ovillo, le doy Wailow. Y Wailow es la flor que va a ayudar, es como una brújula. Le va a ayudar a conectar con algo. O sea, va a ser como un paneo, ¿no? Y la persona seguramente en la próxima consulta va a venir con algo más definido. Eso es Wild Oats, la palomita. En Bueno, una cosita, ese sí, Willow se sería como reorientar, reformular a la sí. persona, es decir, que le surja esa perspectiva de reformular lo que le está pasando, de reorientarse, De no encontrar sé si sería, una puntita es la flor, se le dice la esencia de la vocación, sí, 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 ujú, ¿no? De encontrar ujú, el camino, ujú, de encontrar el camino. Y desde la perspectiva del mandala, de la terapia floral evolutiva, Wild es el centro del primer mandala y contiene a todos los demás, a todos los 18 restantes. Por eso va ujú, a actuar en algún lugarcito de la conciencia y me va a tocar como para que yo pueda tener una pequeña orientación. Y ya la próxima ujú, consulta, cuando vuelva, voy a tener algo más claro. Entonces se la puedo ujú, dar a la persona cuando no sé qué darle porque no logro, está muy perdida a veces. Eh, ujú. Hay muchas veces en la vida que nos sentimos perdidas. Bueno, Low para esos momentos. Em, Flor, ¿cómo la distinguimos de la estrella de Belén? A Low Sí, porque Estrella de Belén, Star of Bethlehem, es es para, más extrema, es trauma. es Es trauma. Estrella de Belén o Star of Bethlehem está dentro del remedio rescate y es una Sí, esencia para momentos de shock, ah, trauma. bien, bien. Tiene la habilidad, Star of Bethlehem está en otro grupo, no en el de Sí, la en el segundo incertidumbre, mandala. y está en el Ajá. segundo mandala. Ah, Está en ah, el bien. segundo No está mandala en incertidumbre. y además no está en el grupo de incertidumbre, sino en el grupo de abatimiento y desesperación, que es otro grupo. Pero Listo, bueno, perdón. está bueno, Ujú. es una Ok. flor de fuego también. Es una flor de Sí, fuego, pero del segundo mandala. ok. Me adelanto un poco, es la evolutiva de Gors. No, de Vine, perdón. De Vine, de esta. Ya lo Ujú. vamos a ver, no Ah, quiero, no bien. quiero Sí, confundirlas, sí, pero perdón. Ujú. no, está Perdón. bien, está bien. Bueno,
Dice Bach de Gors, para quienes sufren una tremenda desesperanza y han abandonado la fe en que algo más puede hacerse por ellos. Pueden probar diferentes tratamientos, solo bajo persuasión o por complacer a otros, pero al mismo tiempo les aseguran que hay muy pocas esperanzas de alivio. Te dice, mira, yo lo voy a hacer, pero no creo que me haga nada. Lo voy a hacer porque vos me lo decís. Ese es el estado Gors. Es el planeta Marte. Acá se me fue a otro lado. Ahí está. Vieron que los 12 curadores, las 12 tipologías que están en el borde del mandala, tienen que ver con los 12 signos del zodíaco, con las lunas. Después Bach descubre 7 ayudantes más. El primero crea los 12 curadores y se da cuenta que la persona no termina de conectar, de sanarse, porque está muy, muy, muy alejada de lo que realmente es. Entonces encuentra los 7 ayudantes. Él le llama los 7 ayudantes, que tienen que ver con los planetas. Uno de ellos es Gors, que tiene que ver con el planeta Marte. Marte es fuego. Gors es una de esas esencias florales de Bach que tratan la depresión en uno de sus estados más cronificados. Gors sería como un Gentian empeorado, digamos. Un estado Gentian que empeoró, porque ya el estado Gors es de desesperanza total. La depresión empieza con el desánimo, continúa con la desmoralización, le sigue el abatimiento y por último aparece la desesperanza. A las personas en este estado habitualmente es un ser querido quien les lleva a tratamiento, ya que ellos piensan que ya no hay nada que hacer. Están resignados a su suerte y no tienen esperanza de mejorar su situación. El doctor Bach clasificó a Gors dentro de las esencias a las que denominó los 7 ayudantes, que venían a complementar a los 12 curadores. Los 7 ayudantes son, acá los vamos a ver en el mandala, Gors, Oak o Oak, Heather, Rockwater, Olive, Vine y Willow. Todas ellas son plantas que ayudan a equilibrar su entorno natural, desde la mirada de la herboristería, ¿no? De la arbolaria. Son plantas equilibradoras. Bien. Vamos a Hornbeam. Seguimos en el grupo de incertidumbre. ¿Por qué está en el grupo de incertidumbre Hornbeam? Porque Hornbeam, cuya palabra clave es el hartazgo, el cansancio mental y físico, ese hartazgo le lleva a un estado de incertidumbre y de sentirse perdido. Eh, Sobre todo es el hartazgo de una rutina, de algo que tengo que hacer sí o sí todos los días y ya no lo quiero hacer más. Entonces, generalmente la persona nos dice, estoy harta. O sea, uno escucha la palabra harta o hartazgo y es Hornbeam. Cansancio mental y físico, lasitud, debilitamiento puntual. Les cuesta arrancar, pero luego actúan. Fatiga relacionada con la rutina cotidiana, con la falta de estímulos. Hartazgo, agotamiento y falta de energía, falta de motivación momentánea. La flor nos asiste en la búsqueda de la vitalidad espiritual, trayendo aire fresco a la vida diaria. Ayuda a realizar nuestro trabajo y asumir responsabilidades con alegría y vigor. Es el cansancio, se le dice también del día lunes, ¿no? De que, viene el lunes y ya de solo pensar que tengo que volver a hacer eso me cansé. Pero si me decís, vámonos a la montaña o de paseo, me viene el entusiasmo. Ese es el hartazgo de Hornbeam. En el mandala también está en el segundo mandala, ¿ven? Acá justamente no está el segundo mandala. Ahí está. Ahí lo cambio de lugar.
ahora sí. La tarea de la ama de casa podría ser típico ese Totalmente, de totalmente, Jordi. totalmente. O de una persona que tiene un trabajo muy rutinario y te dice, mira, no puedo dejarlo. O sea, no puedo. Entonces, ¿a qué ayuda la esencia también? A mirarlo desde otra perspectiva, a ser más agradecida en un punto, ¿no? Ah, A conectarme de nuevo con esa motivación que dice, bueno, no será lo que más me gusta este trabajo, pero me permite determinadas cosas, ¿no? Me conecta de nuevo con la vitalidad y la motivación, Hornbeam. Acá se ve, la flecha no está correcta. Vamos a... Ahí está. Fíjense que es del segundo mandala y que tiene que ver con Leo. Es la evolutiva de la esencia de Leo, que tiene otro nombre. Es una esencia de fuego. Dice Bach, para quienes sienten que no tienen fuerzas suficientes, mentales o físicas, para sobrellevar la carga de la vida. Los asuntos cotidianos les parecen demasiado pesados para llevarlos a cabo, si bien suelen cumplir con su tarea en forma satisfactoria. O sea, lo hacen igual, porque una vez que empiezan a hacerlo, ya se animan de nuevo. Para los que creen que alguna parte de la mente o el cuerpo necesita ser fortalecida para realizar fácilmente su trabajo. Pero la palabra hartazgo es así, tal cual. Del arquetipo de la vitalidad, en el aspecto de energía y empuje para pasar a la acción. Jorbin para aquellos que tienen la sensación de agotamiento y cansancio antes de que se haya realizado algún esfuerzo. Es para quienes tienen el síndrome del lunes por la mañana, pero todos los días. Dudan de que vayan a poder con la jornada, aunque luego realmente sí pueden con ella. Las tareas cotidianas se vuelven aburridas y pesadas cuando hay resistencia a hacerlas, cuando se rehuyen y se postergan. Por eso Jorbim es conveniente para la persona que tiende a posponer sus obligaciones y las acumula. Prefiere dejar las cosas para otro momento porque se siente cansado, aunque no haya un motivo real para ello. Después el trabajo acumulado le produce una sensación de culpa y el agotamiento se incrementa. Realmente las energías físicas no están agotadas, sino dormidas, ya que sí tiene fuerza y ganas para realizar otro tipo de tarea diferente a las rutinarias. Solo le falta motivación. También es de ayuda para quienes les cuesta levantarse y afrontar el día que comienza, para quienes necesitan estimulantes como el café para desperezarse y para no quedarse en la cama evitando las responsabilidades. En vez de un café, hot meal. Flores. Bien. Acá está Wailo, de las que hablábamos recién, ¿ves? Palabra clave es la avena silvestre, Wailo. Palabra clave, insatisfacción por vocación dudosa. Falta de orientación, vocación dudosa, incertidumbre o indecisión respecto al camino a seguir. Personas a quienes les cuesta encauzar sus habilidades, llenos de ideas, polifacéticos, talentosos, aspiran a lograr algo especial. Desean disfrutar de la vida y adquirir variadas experiencias, por eso se ocupan de múltiples asuntos a la vez. Les cuesta comprometerse con una cosa y llevarla a cabo hasta el final. La falta de claridad en sus metas les torna inseguros y descontentos. Por eso están en el grupo de la incertidumbre. Insatisfechos. No logran una ubicación social o laboral acorde a sus ambiciones y capacidades. Sensación de no estar haciendo lo que nuestra alma nos pide. Ese es el estado del ojo. Estoy perdida, ¿no? Y hay tanto por hacer, por estudiar, porque me acuerdo de haber estado un montón, sobre todo cuando era más joven, ¿no? Y había que decidir qué estudiar. Yo decía, pero habiendo tantas cosas, ¿cómo me voy a decidir por una? ¿No? Difícil. Ese es el estado wild y que nos puede pasar, por supuesto, a cualquier edad. Está en el centro del primer mandala y dice Bach, para los que ambicionan hacer algo importante en la vida, porque eso es otra cosa también, no quiero hacer cualquier cosa, quiero hacer algo que me llene, algo donde yo dé lo mejor de mí, que quieren adquirir mucha experiencia y gozar todo lo que les sea posible, viviendo plenamente. Su dificultad consiste en determinar qué ocupación han de seguir, pues si bien sus ambiciones son fuertes,
no tienen una vocación que les atraiga por encima de las demás. Esto les puede causar demora e insatisfacción. Fíjense, como veíamos recién, está en el centro del mandala. Contiene a todas. Por eso es que tomando White Lotus podemos encontrar, empieza a actuar esa brújula interna. Es ideal para los adolescentes y para los momentos de nuestra vida donde no sabemos cómo, para dónde agarrar. Tiene que ver con el planeta Júpiter, del arquetipo del potencial por desarrollar, de la plenitud que está por llegar. Whiteout es para aquellos que no saben qué dirección tomar en sus vidas, se dispersan cambiando de actividad sin encontrar aquello que realmente les satisface. Para quienes no han descubierto su propósito, su misión y sienten incertidumbre sobre qué camino seguir. Para los que al principio se entusiasman con las cosas, les encantan y parece que han encontrado la vocación de su vida, pero con la misma facilidad se desencanta. Cuando algo se vuelve cotidiano, se aburre, se cansa y aparece la insatisfacción. A consecuencia de esto surge el deseo de cambiar. Les cuesta permanecer en algo. Es una eterna búsqueda de algo que les llene de verdad. Esta esencia nos ayuda a encontrar nuestro camino en la vida, cuando hay insatisfacción profesional y frustración. Nos acompaña en el proceso de definición vocacional, para aquellos a los que les gustan muchas cosas pero que no acaban de decidirse por ninguna en concreto. Da claridad, discernimiento y compromiso. Bien. Bueno, hermosas. Terminamos con el grupo de la incertidumbre. ¿Cómo están? Flor, te hago una pregunta. ¿Sí? Si usas en un preparado floral esta última, que es como que contiene a todas las pequeñitas, ¿también le puedes poner pequeñitas o es como recomendable solamente una que contenga todas y mezclar con otros tipos de... Mira, todo depende de cómo vos lo encares. Por ejemplo, se puede dar solo white low si ves que la persona está muy, muy perdida, confundida, o vos no lográs decidir qué flor, white low siempre va a ayudar. O podés ponerla, si trabajás desde el mandala, que es lo que también estamos aprendiendo, yo personalmente la pongo siempre a white low, pero al final de la fórmula. Trabajo una, dos, tres, cuatro flores y le pongo white low, como para llevar hacia el centro. O podés usarla, depende, ustedes van a poder decidir de acuerdo a cómo venga la persona, a lo que quieran trabajar, van a establecer un objetivo, que se le llama el objetivo clínico a trabajar, de acuerdo a lo que les manifieste la persona en la consulta. Entonces podés usarla sola, podés usarla en compañía de otras, Ujú. tenés un montón de opciones, que eso lo vas a decidir en el momento. Bien. Incluso también se puede trabajar con otras de incertidumbre, porque yo le pongo esa intención, ¿no? Por ejemplo, alguien que quiere saber, por ejemplo, no encuentra su vocación, se me viene un adolescente, ¿no? Y que está muy influenciado por la opinión de los padres, de que los amigos han empezado determinadas carreras y está indeciso, es un cerato, está en un estado cerato. Entonces le podemos dar cerato más Low, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Gors más Ahí lo vas como, Low. claro, lo vas como direccionando más específicamente a la necesidad principal. Exacto. Me encantó. Y es re importante la intención de ustedes. Es súper importante. Acá siempre decimos que el orden de los factores sí altera el producto, sí lo altera. No es lo mismo poner una antes y una después, porque nosotras vamos a ir direccionando esa fórmula y la vamos a ir intencionando, y eso es muy poderoso. Así que a Claro, medida que la intención vendría a ser como el acto psicomágico que da la integración de todos los elementos, ¿no?
Porque, totalmente. claro, tangiblemente es como, bueno, si todo va a ir mezclado, ¿qué importa cuál va primero y cuál va después? Pero en realidad tiene que ver con esa intención de poder direccionar Tal cual. al preparado, digamos, a lo que está precisando la persona. Bien, Exacto. De lo que se hace vivo en la consulta, durante la conversación, ¿no? Y ahí se perfecto. define qué queremos lograr, en qué queremos ayudar. Porque a veces la persona viene con un relato que es el de la historia que se cuenta, como siempre decimos, ¿no? Mm. Y que no es lo que necesita. Entonces, Perfecto. nuestra ayuda de escucha, vamos a aprender también técnicas para los 3 momentos de la consulta que se le llama, y vamos a ayudar a una toma de conciencia también. Entonces, lo que nosotras direccionemos es muy importante. Se le llama objetivo clínico. Entonces, sí influye qué pongo primero y qué pongo después. Si uso 3 para lo mismo, porque decimos, bueno, ¿cuántas flores es conveniente poner? ¿Cuánta cantidad? Depende también. A veces vamos a usar una sola, a veces vamos a usar yo he usado hasta 8. Ujú, Bach decía hasta 9, pero todo depende, porque si yo quiero usar 3 para una sola cosa, otras 3 para otra, eso lo vamos a ir sabiendo a medida que nos vamos familiarizando con para qué sirven y también en conocer a la persona que viene. Primero a nosotras mismas, ¿no? Porque esto van a ver que nos lleva al centro mismo de nosotras para poder después acompañar a otros. Así que claro, ir todo tiene, viendo cómo lo va asimilando la persona, ¿no? Porque quizás, por ejemplo, tres esencias del mismo elemento, para una persona pueden implicar cierto avance y para otro quizás que llegan a aturdir de información a la persona y puede llegar a ser como exacerbar como un poco demasiado, la conciencia y genera como ahí un quiebre, digamos. tal Bien. cual. ¿Y saben lo que pasa muchas veces? Que se nos viene una flor que sería buena para la persona, pero no es para este momento. Eso a mí me pasa un montón. De Le una. vendría bien esta flor, pero ahora no. Me la voy a anotar para ver la próxima, porque se va Mm. desarrollando también, ¿no? Esa sensibilidad de saber cuándo es el momento. Porque a veces la persona no está lista o no, Ujú. no ha tomado conciencia, no se percata todavía. Nosotras sí lo podemos ver, pero no es el momento. Así Perfecto. que es muy interesante. Saber cuándo parar, diría. Porque claro, pues capaz que Claro, con tres nomás puedes hacer como un proceso de 21 días muy bueno y no precipitar el proceso. claro, a veces es como mucho. Y bueno, todos nos podemos equivocar, entre comillas. A ver, nadie puede hacer daño con las flores. Lo peor que nos puede pasar es no errar, no acertarle, digamos, no acertarle en qué es lo que la persona necesitaba. Pero nunca vamos a hacer daño, Ujú. nunca. Perfecto. Bueno, les deseo una hermosa semana. Más Gracias. tardecito les mando el enlace y unos apuntes para que vayan viendo sobre estos 2 grupos que hemos visto, el de los miedos y la incertidumbre. Bueno, Flor, gracias. Sí, de dónde podemos sacar la descripción de los 12 curadores y los 7 ayudantes? eso se los voy ¿De a los dar yo, apuntes? sí, Ah, ok, porque esa es la ok. mirada de la terapia floral evolutiva, las tipologías de personalidad son los 12 Ah, bien. curadores. Eso, Sí. Eso, Flor, los Power los podés pasar en algún momento porque están buenísimos como para sí, estudiar sí, después. sí, Ujú, sí, bien. sí, les voy a pasar Ok. todo, sí. Bueno, Bueno. dale, gracias. Abrazo y buena semana para todas. Gracias, Gracias. igual. Besito. Gracias. Adiós. Chau, chau. Chao, Gracias. chao, chao.